Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión de marketing digital para músicos. En esta sesión vamos a seguir hablando del marketing de contenido, que es la estrategia principal para nuestro manejo de redes sociales y nuestro manejo de marketing como músicos, pero hablando en un punto muy específico y es alrededor del contenido escrito. En este curso dividimos los diferentes lenguajes con los que nos podemos comunicar con las personas. Entonces está toda la parte del texto, todo lo escrito, que es lo que vamos a empezar a revisar, ejercicios de escrituras creativas, revisión de algunas publicaciones, tanto desde lo orgánico como desde la pauta. Después vamos a revisar toda la parte de fotografía, toda la parte de diseño y mirar un tanto lo sonoro, antes de adentrarnos en el tema de pauta, que es un tema bastante larguito, y el tema de distribuidoras y de EPKs y otros temas que vamos a ver. Cuando estamos hablando de contenido escrito, estamos hablando de la mediación de nuestro lenguaje, de nuestra lengua, para comunicarlos como los demás. Es un tema bastante amplio si lo vemos, digamos, desde el punto de vista filológico o filosófico, ya que nuestra lengua nos permite ser lo que somos en gran parte como seres humanos pensantes. Nuestra lengua o nuestro idioma es tanto una limitante, porque no podemos pensar más allá de las palabras que tenemos en nuestro lenguaje, como también una forma de expansión, por la medida que tenemos nosotros para imaginar, para recrear, para obtener representaciones mentales. Dicen que todo entra por los ojos y las palabras tal cual se leen, y esa lectura permite una representación mental de hechos, de texturas, de sabores, de colores, de cosas que nos sucedieron o cosas que nos pueden pasar. Y todo eso es supremamente aprovechable en términos de marketing de contenido. Ampliar nuestras barreras creativas dentro del lenguaje escrito va a ampliar también nuestra capacidad de hacer representaciones en otros lenguajes mucho más amplio. Durante esta sesión vamos a estar hablando un poco de la composición de las publicaciones, de cómo pasamos de esa idea que escribimos en un papel o en nuestra parrilla de contenido a la pieza publicada, cuál es cada uno de los elementos y cómo eso está anclado a la cartografía cultural de BuzzFeed que estuvimos viendo durante la sesión anterior. Aquí vemos un ejemplo de la parrilla de contenido que les había mostrado en la clase pasada, en donde se ven algunas convenciones establecidas para la creación de la pieza. Entonces, primero está el mensaje clave, que es donde yo estoy marcando todo lo que tiene que ver en esta publicación, tiene que ver con palabras clave o con temáticas clave que estoy trabajando. Posterior a eso está este texto de acá, que es lo que denominamos como copy externo, es decir, el copy que viene acompañando la pieza visual. Esta convención de la crucecita es la que yo utilizo para el copy que va dentro de la pieza. Recuerden que esta parrilla de contenido y todo esto que les estoy comunicando es una construcción que se hizo para resolver las necesidades de una marca en específico. Eso quiere decir que dependiendo de la marca que ustedes tengan o de si son ustedes mismos, las necesidades varían, y de esa misma manera tienen que crear su parrilla de contenido para que ustedes puedan estar tanto ordenados como coherentes en el proceso de creación de las piezas. Volviendo, esta parte de acá es el copy interno, quiere decir que es el texto que va dentro de la pieza gráfica. Aquí está el espacio para el enlace del arte posterior a cuando se termina, y aquí están las observaciones para la construcción del arte. Entonces aquí se intuye que es una serie de un tipo de diseño que ya estaba previamente establecido. Dice: en fondo blanco, ubicar bajo el copy métricas consideradas difíciles. Le estás dando la indicación al diseñador o a ti mismo, en el caso en que tú diseñes, de cómo se tiene que estructurar la pieza para que tenga una coherencia completa. Esto es en la parrilla de contenido. Ahora, esto es ya en la publicación. Entonces, aquí tenemos el copy externo, que es lo que ustedes siempre ven en la parte exterior de una pieza gráfica. Aquí está el copy interno, y aquí está toda la parte de las indicaciones de diseño que se pidieron, que se solicitaron. Aquí podemos ver que esta fue una pieza que se publicó el 5 de febrero del 2019, que tuvo tantas personas alcanzadas, que tuvo tantas interacciones, se compartió 165 veces, tuvo 6 comentarios y tuvo toda esta cantidad de interacciones. Con relación a los conceptos que ustedes vieron en clases anteriores, quiere decir que esta pieza tuvo una muy buena interacción con el público y que funcionó. Y con relación a la cartografía cultural de BuzzFeed, pues estamos aquí hablando de varios temas. Uno, el tema del humor.
Otro, el tema de la conexión con mi ser músico, con mi rol de músico, con ciertas métricas y con entender chistes que son solamente de grupo. No estamos vendiendo nada directamente, sino estamos seduciendo a la gente a que tiene una marca que le está brindando contenido que no es necesariamente que le compres algo, sino contenido que le puede hacer reír, contenido que le puede compartir con otras personas, contenido que puede ser de valor para compartir en sus historias, para tener con qué reírse con alguien, en fin, ese tipo de cosas que lo vuelven mucho más humano y más lejos de ser algo que le está vendiendo y vendiendo algo a la gente. De hecho, si ustedes ven tanto el copy interno como el copy externo, no le están pidiendo a nadie que haga nada, ni tampoco le están diciendo a alguien que venda algo, que compre algo, que no está siendo invasivo con el actuar. Y con todo eso, la gente lo compartió 165 veces, porque finalmente lo que está acá le resultó más relevante que lo que pudiera uno pedir explícitamente. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de cómo podemos conectar la cartografía cultural de BuzzFeed con la creación de contenido de nuestra cuenta. Copy externo, copy interno, meme, básicamente esto es un meme. Algunos números que nos indican cómo le fue a la pieza. Similar con este estamos jugando con el humor, aquí no se ve muy bien, pero dice, se comprometió a no separarse de su instrumento jamás. Jugando un poco con la estética de los cambios de estado de relación de Facebook. Acá hay otro tipo de piezas, unas que tienen que ver más con conexión y otras que tienen que ver más con educación. Entonces tenemos, por ejemplo, esta es reciente, tiene que ver con un seminario web de entrada gratuita para las personas que les interesaba todo el tema de los secuenciadores analógicos. Y era también de paso el lanzamiento de un plugin que se llama Canto. Y estas piezas obviamente ya son mucho más sobrias, entonces tenemos en nuestro copy externo todo lo relacionado a lo que le vamos a dar a la gente. Introducción de secuenciadores analógicos dirigido por tal persona, una reseña muy corta sobre lo que se va a ver en el webinar, la fecha, la hora y la invitación, aquí sí hay un call to action, la invitación a que la gente se inscriba en este enlace. Aquí estamos siendo mucho más directos, mucho más sobrios con el lenguaje. Este es un tema completamente educativo y aparte que es de inscripción gratuita, entonces es una forma muy fácil para atraer a las personas a nuestra cuenta. Estamos dando contenido de valor ya no para que la gente se sienta conectada y se ría, sino para que la gente se sienta capacitada en algo, para que la gente tenga acceso a información que no podía tener antes y que se pueda educar en algún tema de su interés. Lo interesante de esto es que cuando la gente hace clic en este enlace, lo lleva a un formulario donde va a depositar ciertos datos que son de valor para nosotros, se convierten en leads. Entonces ellos voluntariamente nos dejan su correo, nos dejan su teléfono, nos dejan su ubicación, ciudad del mundo y todo eso. Y eso nos sirve para crear estadística que nos permita luego pautar, que nos permita luego hacer email marketing, que nos permita hacer luego remarketing, sobre todo el proceso que ellos hicieron de manera voluntaria. Entonces ellos nos están aportando sus datos de valor y nosotros les estamos aportando educación de calidad de manera gratuita. En esta segunda vamos a todo el tema de conexión, con el tema de los gozos de los villancicos de la novena en época decembrina y demás, para aprovechar e invitar a la gente a matricularse durante todo diciembre en la escuela. Aquí vamos a ver un tema que más allá de la conexión hay una cosa que no les había comentado y es la importancia de que el contenido escrito no solamente se quede en este punto, sino que vaya también a este punto que es cuando la gente interactúa con comentarios, cuando la gente nos escribe y todo eso. Es un pecado enorme no responder a los comentarios que nos escriben a nosotros, sean buenos o malos. No vayan a la censura a no ser que sea muy, muy necesario. Si ustedes no responden a las personas que escriben en su marca, prácticamente están ignorando la posibilidad más grande que tienen de conseguir personas que los van a seguir fielmente. Si ustedes responden a las personas, están haciendo vínculos, están escuchando a las personas, están teniendo la forma más clara de tener retroalimentación sobre su marca. Aquí, por ejemplo, Andrea Restrepo siguió con el juego de la canción de los villancicos y todo este tema decembrino y además le responde de la misma manera. Recuerden que cada una de las marcas debe tener un lenguaje estructurado y eso también es súper importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes construyan su marca deben pensar en cuál es el lenguaje que tiene esa marca. Si son ustedes mismos, entonces ¿cómo hablan ustedes? Digamos, si hablamos de Matt, el lenguaje de Matt es de una persona adulto contemporáneo de 35-45 años que aunque es serio y aunque es una autoridad en sus temas también puede ser jovial y puede ser cercano en el lenguaje a las personas. Esa es más o menos la estructuración del lenguaje que va a mantener la cuenta de Matt y de esa manera va a responder, de esa manera va a hablar y de esa manera va a publicar su contenido. En esa misma idea ustedes tienen que pensar cuál es la forma en que ustedes hablan, con qué valores ustedes hablan
para empezar a dirigirse a las personas, tanto en los comentarios como en sus publicaciones. Importantísimo y reiterativo y subrayado, nunca jamás dejen un comentario sin responder, o por lo menos sin tener una interacción. Si es algo que no necesariamente amerita una respuesta, puedo darle un like, puedo darle un me encanta, me gusta, me enoja, en fin, para eso tenemos las reacciones que nos dan las diferentes plataformas. Pero pecadísimo dejar a la gente sin responder. Es importante tener esa conexión donde los demás se sientan que hay otro ser humano que está del otro lado leyéndolos y que es importante para ellos también. Y además que en el algoritmo de Facebook, si una persona escribe y genera conversaciones muy a menudo con una marca, Facebook se va a encargar de mostrarle un poco más esa marca porque nota que es de su interés. Entonces también buenísimo por ese lado, que generen conversaciones con sus usuarios. Ahora hay casos extremos, ¿no? Si digamos ustedes están teniendo una cuenta que generalmente los está spameando o que está publicando contenido abusivo, grosero o sensible para ciertos públicos, pues ahí sí ya existen otro tipo de acciones que se deben tomar. Pero si las personas están haciendo comentarios normales y están escribiendo a la marca como un público común y corriente, pues amerita y es necesaria la respuesta. Nunca jamás se pongan en la posición del artista que está lejano a las personas que los escuchan. Eso es una muy mala estrategia, sobre todo si no somos conocidos. Aquí tenemos otro tipo de publicaciones, una publicación más directa que está haciendo un contenido informativo, que está buscando que la gente realmente haga una acción de comprar o de adquirir un producto. En este caso es el programa de composición para medios. Entonces, cuando vamos a ser directos con el asunto de vender algo, una forma de aliviar el asunto es humanizándolo con mostrar una persona. Los videos son súper buena estrategia para eso. Y aquí vemos, por ejemplo, que tenemos nuestro copy externo que dice ciertas cosas y ciertos parámetros que ahorita les voy a explicar en la parte de contenido de pauta. Está haciendo una descripción muy breve sobre el programa y está invitando a la gente a que escriba pues, para obtener más información. Ese es el call to action, que escriban. Aquí tenemos copy internos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, de qué estamos hablando y quiénes son los que nos dan un peso para creer que esto de que estamos hablando es realmente importante y realmente valioso. Tenemos otros copy que aparecen durante el video. Si ustedes ven ese video, la persona que está ahí, que es el director del departamento de composición, que es el nuevo programa de MAT, está hablando sobre algunas de las materias que van a ver dentro del programa. Entonces se hace un énfasis en el texto para que la gente tenga un subrayado sobre las ventajas y sobre las materias que va a ver, que son de hecho bastante interesantes. Estas son piezas que se utilizaron para pauta, que es donde les voy a explicar que el asunto entre la pauta y lo orgánico es bastante diferente. Cuando estamos hablando en términos orgánicos, estamos hablando en términos de la cartografía de BuzzFeed. No necesariamente en los copy, tanto internos como externos, necesitamos hacer una gran estructura como para que la gente haga algo. Simplemente necesitamos conectar con esas personas dependiendo de la necesidad de conexión que tengamos, sea educativa, sea de darles un producto, sea desde el humor, desde la conexión y la entidad. Pero en las piezas de pauta sí es bueno tener ciertas características para realizarla. Entonces, 3 puntos para tener en cuenta en las piezas de pauta, en los textos de pauta. 1, que vas a hablar sobre el producto de manera muy breve. 2, vas a hablar un plus sobre ese producto, sea desde lo emocional, sea desde el producto mismo, pero vas a decir algún diferencial, vas a marcar algo que sea diferente de esa marca, de ese producto, de eso que estás mostrando con relación a los demás que pueden existir en tu competencia. Y 3, sí o sí aquí en la pauta tiene que haber un call to action. Eso es súper importante. Entonces aquí, primero, ustedes que ven, estamos recurriendo a la emocionalidad de la gente. Hay muchas personas que se graduaron como médicos, abogados, ingenieros, etc., que en realidad querían ser músicos. Entonces acudir a la emocionalidad de la vocación no cumplida, del sueño que se quedó atrás, de lo que no hicieron por buscar una carrera más, comillas, estable, es lo que estamos atacando con la emocionalidad de este copy. Que no se te pase la vida sin cumplir tus sueños. Entonces aquí le estamos dando la solución que viene incluida con el plus. Aprovecha la noche para cumplirlo sin dejar tus obligaciones diarias. Le estamos dando una solución a todo ese target de personas que son las que estamos buscando atraer para ese programa. Estudia música contemporánea, grabación de audio en más jornada nocturna y aquí está el call to action. De hecho hay bastantes call to action en todo lado. Dale clic y déjanos tus datos o visítanos para información. Más información, la gente le puede dar clic y aquí directamente va un formulario donde se van a convertir en leads para nosotros. Gracias a este tipo de pauta, de hecho, que se realizó durante el año pasado,
Se consiguieron los datos de más o menos 1.500 personas en Bogotá que estaban interesadas sobre hacer el programa, y de esas 1.500 personas fue que se hizo el embudo para que se lograra la jornada nocturna que se abrió en el año pasado. Entonces, súper importante conseguir los datos de la gente con este tipo de acciones y ser muy claros y ser muy emocionales también. Esta de acá, estamos en época navideña, y en época navideña la gente tiende a ser un poco más obsesiva con las compras, y esta publicación lo que invita es a que esas personas inviertan esa prima o inviertan ese dinero de obsesión de compra en regalos que les permita educación a largo plazo. Entonces no malgastes la prima navideña, inviértelo en la educación musical, que vamos directamente, programas que tenemos, y el call to action, que es envíanos el mensaje, matrículas abiertas, envíanos el mensaje. Y de esa manera nos contactamos directamente con esas personas que estaban interesadas en. Ahora, ¿cómo saber si nuestro copy es bueno o malo? ¿Cómo saber si estamos trabajando de manera adecuada a las piezas? Generalmente tenemos que estructurarlo eso desde la parrilla de contenido. Recuerden que cualquier campaña, cualquier forma de lenguaje o cualquier acción que nosotros tengamos en una marca, mínimo 2 meses de prueba para obtener resultados y para obtener una estadística real de si está funcionando o no. En este punto, aunque pareciera bastante cuadrado, digamos en términos de pauta, por lo menos en las publicaciones orgánicas y todo eso, ustedes pueden ver que lo que se está inclinando es a un trabajo creativo. Y para ser creativos en la escritura también es un proceso de práctica. La creatividad no es un asunto exclusivamente de ciertas personas que nacieron para eso. Eso es un mito que hay que acabarse. La creatividad se ejercita día a día, se tiene que trabajar. Entonces, para aprender a escribir, hay que estar en constante evaluación de esos procesos. Importantísimo aquí recalcar la necesidad de tener por lo menos una buena ortografía, no como algo que nos limite, sino como algo que nos ayuda a entendernos con los demás desde el lenguaje escrito. El tono, la forma en que escribimos y todo eso depende de nuestra gramática, de nuestra elocuencia al escribir. Entonces es súper importante hacer ejercicios de creación literaria, de creación de textos, de creación de parrilla de contenido, que es lo que vamos a ver ya en la clase en vivo. Vamos a estar trabajando durísimo sobre todo el aspecto de creación de textos para que amplíen un poco su mente a las posibilidades que tenemos desde la narrativa, para que después las podamos aplicar en contextos creativos del marketing digital. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana.